Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Hoy es jueves 1 de octubre. Es un tiempo especial para nuestro país porque se acercan las elecciones y nosotros debemos estar rogando a Dios para que Él ponga un gobernante que nos ayude a mantenernos económicamente, y confiamos en Él, en nuestro Señor, que Él tiene las cosas en sus manos. Antes de comenzar con el estudio, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, queremos, Señor, acercarnos a ti y agradecerte, alabar tu nombre, Señor, porque día tras día, semana tras semana, tú nos has sostenido. Y, Señor, estamos comenzando un nuevo mes y confiamos en tu sustento, tanto material como espiritual, Señor. Te agradecemos por lo fiel que eres, aunque nosotros muchas veces te fallamos y no somos fieles contigo, Señor. Gracias, Padre. Y esta mañana queremos dejar en tus manos este tiempo de devocional. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando una serie de devocionales basados en el libro a los Romanos, capítulo 12, versículo 9 hasta el 13. Cuando Dios alcanza con su gracia al ser humano, la vida de este ser humano cambia. Al estar expuesto al Evangelio, estar expuesto al amor, a la gracia de Dios, hace que la vida del creyente brille, reflejando ese encuentro que ha tenido con Dios. Lo triste en ese tiempo, en estos últimos años, es que cuando la lealtad de los creyentes se prueba, hay varios que fallan, hay varios que fingen, que aparentan brillar con el esplendor de Cristo Jesús en sus vidas. Y saben, esto es un engaño, es una actuación. Por otro lado, hermanos, de una cosa podemos estar seguros: la gran mayoría de los hijos de Dios tenemos el anhelo de reflejar ese brillo, ese carácter de Dios en nuestras vidas. Y saben, para lograr este objetivo, la Biblia hasta ahora, en nuestros devocionales, nos ha dado 3 consejos importantes. Primero, nos dijo que nosotros debemos dejar que el amor de Dios viva en nosotros y se desarrolle constantemente en cada uno. Nos dijo además que debemos aferrarnos a lo bueno y aborrecer lo malo, concentrándonos en servir. Hoy veremos otro consejo en Romanos capítulo 12, versículo 11. Y el versículo dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La primera parte de este verso tiene que ver con la acción. Dice, no ser perezosos en nuestro trabajo. La segunda parte de este versículo tiene que ver con la actitud de nuestras vidas. Fervientes en espíritu. El servir no es más que las acciones del cuerpo manifestando las actitudes del corazón, manifestando lo que tenemos interiormente. Dios, hermanos, no se contenta con simples acciones. Él observa no las acciones de afuera, simplemente, sino que también observa, ve las actitudes internas. Saben, una persona puede estar correcta en cuanto a las acciones, en mostrar afuera, pero puede estar equivocada en cuanto a las actitudes de su corazón. Dios no se contenta solamente con las cosas que hacemos por fuera. Él observa nuestro corazón, Él ve lo que tenemos dentro. No debemos dejar de servir a Dios porque ese ha sido su mandato. Y saben, hermanos, nosotros podemos cumplir ese mandato si nuestra actitud interna es la de ser fervientes en espíritu. Pero, ¿qué significa eso de ser fervientes en espíritu? El término ferviente indica algo encendido, ardiendo, hirviendo, burbujeante. Eso es lo que nos indica esa palabra. La idea es de no ser indiferentes. Debemos estar espiritualmente ardiendo por el Señor, inflamados, hirviendo, fulgurando.
Esta es una actividad continua producida por el Espíritu Santo. Debemos estar nosotros fulgurando en devoción a nuestro Señor Jesucristo. Y saben, eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Deseamos que nuestra vida brille, resplandezca, reflejando el carácter de Cristo Jesús en nosotros. La ausencia de tal espíritu se va a manifestar en una actividad discontinua. La actividad va a ser intermitente. El ser cristiano sin fervor de espíritu es como una máquina que no le llega todo el poder de la combustión o de la energía eléctrica. Es decir, no está funcionando a su capacidad total. Ahora debemos preguntarnos, ¿de qué espíritu estamos hablando? ¿Significa que el hombre debe ser ferviente en su propio espíritu o está hablando que debe ser ferviente en el Espíritu Santo? Muchos estudiosos, muchos comentaristas no se han podido poner de acuerdo. Algunos piensan que se refiere al espíritu del ser humano. Otros afirman que se trata del Espíritu Santo. Saben, hermanos, en esta situación, por el contexto del versículo, no tiene tanta importancia. La verdad es que si se trata del espíritu humano, la única forma que puede ser ferviente es que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos la necesidad de llegar a pensar mucho o estar desacuerdo entre nosotros. Y si se trata del Espíritu Santo, sabemos que Él llevará a cabo el trabajo dentro del espíritu cristiano. De todos modos, hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos ser fervientes en espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos enciende, cuando el Espíritu Santo nos mueve a trabajar para el Señor, la gloria de Dios se va a manifestar de tal manera que le vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. En el libro de los Hechos, capítulo 18, 24 y 25, encontramos a un cristiano ferviente llamado Apolos. Este era un hombre encendido, era un hombre ardiente para las cosas de Dios. Apolos era ferviente en espíritu, era elocuente, era poderoso en las Escrituras. Hablaba con diligencia las cosas del Señor. Él predicó en una sinagoga judía, donde el mensaje de Jesús no era bienvenido. Sin embargo, eso no lo detuvo. Él predicó, habló con fuerza y con franqueza de aquel Cristo que ellos habían crucificado. Indudablemente, hermanos, era una bendición para la iglesia. Apolos ayudó a muchos hermanos mostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Un cristiano, hermanos, cuyo corazón está encendido con el mensaje de Jesús, así como Apolos, seguramente va a llevar bendición. No importa dónde vaya, va a llevar bendición. Y saben, los primeros discípulos del Señor Jesucristo eran fervientes en espíritu. Cuando les prohibieron hablar en el nombre del Señor Jesús, ellos contestaron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que un espíritu fervoroso hará por nosotros. Nos llevará a pararnos firmemente para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas. Esa historia nos habla de un gadareno a quien el Señor libró de una legión de espíritus. Cuando el Señor tuvo ese encuentro con el gadareno, hubo un cambio en ese hombre. Así que el Señor le ordenó que regresara a su casa y que le contara a su familia cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Pero no le fue suficiente a este hombre contar todo a su familia, sino él quería contar su historia a todo el mundo, a todo el mundo. Lucas 8:39 dice así: Él se fue publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Él no se centró en su familia. Él no contó las maravillas de Dios solamente a su familia. Él quería alcanzar a muchas personas. Así que se fue por toda la ciudad.
Contó todo lo que el Señor había hecho con él. Y saben, lo mismo tiene que suceder con nosotros. Cuando nosotros encontramos ese espíritu fervoroso encendiendo nuestras vidas, nosotros naturalmente vamos a llevar el Evangelio. Desearemos contarles a todos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo enfrentó la posibilidad de ir a la cárcel por el Evangelio, él dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida como preciosa, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto es precisamente lo que hace un espíritu ferviente. Y eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestra vida. ¿Saben? El espíritu ferviente nos va a mantener fieles hasta el final. Tenemos el privilegio de servir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese privilegio de mantener, de reflejar el brillo y su carácter. Y saben, por el Espíritu que mora en el creyente. Ese es el tipo de cristianos que necesita nuestra iglesia hoy día. Ese es el testimonio de los cristianos que necesita escuchar el mundo. Ese es el tipo de integrantes que nuestras familias necesitan hoy día, hermanos. Nosotros debemos tener cuidado, mucho cuidado, de que nuestro celo no se apague. Más bien, debemos mirar, debemos poner atención a esas cosas que nos animarán, encendiéndonos aún más para el Señor. Pablo nos persuade de esta forma. Nos dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El celo del Espíritu Santo y el entusiasmo poco a poco se van a apagar o van a desaparecer, a menos que nosotros le echemos leña para avivar ese fuego. Debemos tener mucho cuidado de que esto no acontezca, que no nos pase, que no nos suceda, que no deshonremos al Señor para vivir una vida, por vivir una vida a medias. Debemos tener mucho cuidado. Tenemos que avivarnos, tenemos que ser fervientes en las cosas del Señor. Y saben, podemos hacer muchas cosas para prepararnos, para ser fervientes, para animarnos en el Espíritu. Casi todos los creyentes pierden esa bendición de reflejar el carácter de nuestro Señor, de brillar con esa luz del Señor, porque no tienen comunión íntima con Dios, porque no estudian la Biblia y porque permiten que el mundo les pongan obstáculos que le quitan esa bendición. Así que cada uno de nosotros debemos prepararnos mentalmente y físicamente y mantener, reflejar el brillo, la luz, el carácter del Señor Jesús en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, no debemos esperar mucho tiempo para comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Yo te aconsejo, hermano, yo te aconsejo, hermana, estudia, escudriña, busca la palabra de Dios. Presta atención al mensaje que Dios tiene para tu vida. Si haces esto, hermano, es seguro que Dios te va a hablar, es seguro que Él se va a comunicar contigo. Dios no quiere siervos perezosos, Él quiere creyentes que sean diligentes y fervorosos. Pregunta, hermanos, cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de poner entusiasmo, ser fervientes en espíritu por las cosas de Dios, ¿cómo está tu temperatura espiritual? ¿Estás ardiendo? ¿Eres un cristiano ferviente? Este es un desafío para nuestra vida. Debemos responder a esto. Y si aún no lo estamos haciendo, tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. Vamos a orar. Padre, Señor, líbranos, Señor, de fallarte, Señor. Líbranos de vivir a medias nuestras vidas, sin darte la gloria, sin darte la honra, Señor. Queremos reflejar tu luz, queremos reflejar tu carácter en nuestras vidas. Pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu amor, Señor.
Esa es la única manera que podemos ser fervientes en espíritu. Señor, queremos buscarte. Anhelamos escucharte, Señor, constantemente, Señor. Y eso es por medio de tu palabra, Señor. Permite que nosotros escudriñemos, que nosotros seamos diligentes en conocerte a ti más de lo que eres, Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu ayuda. No queremos ser perezosos, Dios. Queremos ser cristianos fervientes que te demos la honra y la gloria. Esto te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, buenos días y que nuestro Señor Jesús bendiga sus vidas.